vamos a arrancar con que nos cuentes un poco tu historia de vida, la trayectoria habitacional, de dónde venís, cómo te fuiste involucrando con la lucha por el hábitat, en lo personal, en lo barrial. Bueno, nada, ese sería como, ¿no? Sí, como los orígenes. Listo. Bueno, yo soy Fernanda Miño, vivo en el barrio La Cava de San Isidro, hace ya 50 años. Por lo general, las familias que fueron no solamente residiendo en La Cava, sino todo el trabajo que se fue formando en cuanto a esa ocupación, que era un bañado. La Cava era el lugar donde sacaban tierra para hacer ladrillos en obras sanitarias, y quedó un lugar desparejo, pero la gente fue habitando porque a medida que en las distintas provincias había trabajo, la gente fue buscando en las grandes ciudades y más en Buenos Aires la posibilidad laboral, y en ese sentido mi familia empezó a residir ahí. Yo tenía como dos destinos, a veces cuento, porque mi papá era estibador del puerto y la idea de venir a Buenos Aires era o ir a vivir a la 31, a la Villa de Retiro, la que es el Padre Mujica, o la Villa La Cava de San Isidro. Así que ahí era más o menos el futuro, y fuimos a la Villa La Cava de San Isidro, donde nos criamos 9 hermanos y teníamos la posibilidad en San Isidro, bueno, no solamente de ir al colegio, el trabajo, más allá de que era en Capital. Mi papá se levantaba a las 4 de la mañana para viajar y llegar a las 7 al puerto de Buenos Aires, y mi mamá ama de casa. Todo ese tiempo era lo importante para los hijos de las familias el séptimo grado, y después cada familia buscando un destino de trabajo, llámese el trabajo en casas particulares, en cuanto a la limpieza, desde verdulerías. Bueno, empezaba la vida laboral muy temprano. Yo empecé a trabajar a los 13 años, y después, digo, uno como tenía, y últimamente lo estoy como repitiendo mucho, no porque sea algo que lo sienta verdaderamente, porque uno pudo hacer ese paso, pero una naturalización de la pobreza que en ese tiempo no había como perspectiva de salir del barrio, perspectiva de crecer o de formarse. Estaba todo muy difícil y muy vedado para las familias que vivíamos en los barrios. Eso fue cambiando a medida que van cambiando los gobiernos, y la impronta y la gestión van llevando al ascenso social. Los que pueden y los que venimos muy, muy de abajo, la posibilidad de formarnos y empezar a tener esa base de la pirámide resuelta, y empezar y poder pensar en otros y otras, que en realidad nosotros como familia. Yo me casé con mi esposo, lo conocí en un encuentro de la parroquia, vivía en el barrio. Como yo trabajaba toda la semana en casa de familia, solamente estaba los fines de semana, y tenía mi actividad en la parroquia, y nos conocimos en un encuentro de parroquia. Nos casamos y nos fuimos a vivir en una casita, no en la cava donde vivía, sino en el barrio, que sigue siendo la cava, pero es una parte un poco más alta, donde no se inunda. Bueno, compramos una casita y nos fuimos a vivir ahí. En ese tiempo fue importante no solamente lo que yo venía viendo, el contraste del que tiene poquito o nada en cuanto a las casas, digamos, de zona norte, de las que son de San Isidro. Ahí uno empieza a ver la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué de repente hay tanto para un sector social y tan poquito para otro? Y uno empieza a ver la diferencia, de buscar responsables. Y ahí empezar, creo que el tomar conciencia de eso tiene que ver con el lugar después que uno ocupa en la militancia. En mi caso empezó primero con la militancia pastoral, empecé siendo catequista, después me formé para ser profesora en colegios secundarios, en la catequesis, colegios parroquiales. Y eso siempre es insuficiente cuando hay tanta inequidad, cuando hay tanta injusticia en un barrio que no tiene nada, que no tiene agua potable segura, que no tiene electricidad, o que no tiene las posibilidades de tener digamos, un hábitat digno para criar una familia. Y ahí empezás a encontrar herramientas para revertir esa situación. Creo que en personas que vivimos en los barrios y tenemos al principio la naturalización de la pobreza, hacer ese salto lo hace la educación y la formación. En mi caso fue el hacer el secundario ya de adulta, hacer
digamos, este terciario para poder trabajar en colegios parroquiales católicos. Y después, bueno, la aparición casi a mis 28 años de APAC, que fue una asociación para ayuda a comunidades, y que me dio toda esa mirada de que se puede revertir la situación de los barrios y que hay responsables directos de que suceda. Y ahí es como que uno empieza a encontrar medio el camino por donde seguir. Después la vida sigue, tuvimos nuestras hijas con mi esposo, pero bueno, ya con una tendencia muy fuerte a seguir por ese camino, primero haciéndonos cargo de la parte que nos tocaba. En nuestro propio patio armamos un espacio que se llama Embarriarte, al cual venían los chicos del barrio, y en principio era para contener y para que nuestras hijas también puedan tener esa mirada del barrio, toda una mirada muy de cuidado a nuestras hijas, pero bueno, sabíamos que más allá de traer hijas al mundo, la traíamos a un barrio donde se necesita de muchas manos y lucha para revertir la situación que todavía nos aqueja, más allá que hubo un montón de intentos y aciertos a la hora de transformar el barrio, es muy grande y se necesitan políticas sostenidas en el tiempo. Pero bueno, ese fue el comienzo de la militancia, a lo cual me llevó a conocer a personas como lo es Omar, y también que me han ayudado mucho a tener esta mirada de transformación de los barrios y a encontrar las herramientas para poder conseguirlas. Tengo una pregunta, Fer, y vos de dónde venían tus padres, dijiste? Mis papás eran de Chaco, bueno, yo ya no los tengo, partieron de la isla del Cerrito, un lugar que vivían de la caza y de la pesca prácticamente, hace mucho tiempo, y después, bueno, mi mamá ya en un barrio en Resistencia, pero de un origen muy... ¿Qué relación tuvieron de nuevo con la gente de Chaco? ¿Cómo se volvieron a encontrar cómo te volviste a encontrar con ese territorio? Mira, yo por lo general, hasta la gestión que fue, digamos, a mis 38 años, 48 años, 49, digamos, que empezó la gestión a ser más fluida, después la pandemia, lo que yo llegué a la gestión del Estado, ahí tuve una historia de la política también como herramienta, digo, ahí la posibilidad que tuve a través de la política es, bueno, primero ser concejala en mi barrio, digamos, en el distrito donde vivo, en San Isidro, pero bueno, era llevar la voz de los barrios a la política también y poder encontrar otra herramienta más para poder revertir la situación que ya no era solamente en mi barrio, a través de lo que fue el RENAVAP y el Registro Nacional de Barrios, ya no era solamente mi barrio, eran los más de 5.600 barrios de toda la Argentina, hoy más de 6.000, casi 6 millones de personas viviendo en esa situación. Me tocó visitar mucho, digo que en ese tiempo que me tocó conocer distintos barrios en distintas provincias, al llegar al Chaco fue primero encontrarme con lo que me contaban mis padres, ¿no? Con mis viejos que me contaban la pobreza que allí existía, obviamente con diferente la anatomía del barrio donde vivían ellos, pero muy similar a lo que me contaban, desde la falta de trabajo, la pobreza, esa naturalización de la situación, algunos de hacinamiento, algunos de lejanía, que todo hace cuando la pobreza queja que todo sea mucho más difícil, estar hacinados o vivir muy distante uno de otro. Pero esa realidad la tenía yo en mi recuerdo por anécdotas y historias que me contaban mis padres, y después ir a ver que era similar a lo que me contaban, pero bueno, en ese momento tener la herramienta como era revertir eso fue un sueño, una gran bendición poder visitar estos lugares, poder ir y con la responsabilidad de tener recursos que cambien esa historia. Buenísimo, gracias. A ver, otra pregunta más para... Y por ahí, esto de la vida cotidiana me parece interesante, ¿no? Que lo difícil, lo complicado que debe ser la militancia barrial y llevar adelante la vida cotidiana, ¿no? Como habrás tenido que transformar tu vida, ¿no? Para poder comprometerte con el trabajo en el barrio, ¿no? Sí, creo que al principio es más una cuestión hasta emocional, te diría, porque uno, al ver que pasan las injusticias, más allá que uno siempre tuvo alguna, digo, en lo laboral, siempre tuvimos, a veces con sueldos muy
pésimos, pero siempre tener la posibilidad laboral, y eso fue importante, el tenerlo. En algún momento también la política lo permitía, porque a veces el que dice, yo me rompo el lomo todos los días y por eso trabajo, hay situaciones y contextos que a veces no dan, por más que te rompa el lomo, tener nada. Creo que también al haber tenido el tiempo y planificar nuestra familia junto a mi esposo, eso también nos dio un poquito de ventaja de poder formarnos antes de traer nuestros hijos, nuestras hijas. Y después que eso fue mutando, digo que pasamos a ser totalmente estar con ella, mi esposo, bueno, trabajando, y yo desde la catequesis, pero después la política viene a transformar todo eso que en un momento era lo cotidiano, el patio de la casa, los encuentros en los foros y las redes, en los propios barrios, a tener digamos, un nivel superior a la hora de decir, che, nos tenemos que juntar porque tenemos que armar un proyecto para presentarlo a la municipalidad y a ver si conseguimos los recursos. Todo eso es crecimiento. Muchos no saben que eso es posible y que la organización es que te hace y te va trazando ese camino. Pero bueno, uno empieza con lo que tiene, con la historia que trae en sus hombros, y le va saliendo a los tumbos hasta que uno va encontrando las herramientas. Por eso digo que la fe es una herramienta, la política es una herramienta, la organización, después ya la encontré y la conocí ya un poco sobre la marcha, ya cuando era secretaria de Estado. Yo sí sabía de las organizaciones, pero empecé a conocer todo muy paralelo, y encontré en las organizaciones sociales, porque venían de mucha lucha, de mucho tiempo, la posibilidad de trabajar codo a codo en los barrios, porque tienen territorio, porque conocen de primera mano, y muchos son habitantes de los barrios. Entonces era mucho más sencillo entendernos, porque yo vengo de un barrio y también vengo de esa organización que muchas veces la buscas para tener digamos, un norte para dónde caminar, un sur en este caso, dónde caminar, América del Sur. Pero me parece que eso se va dando con el tiempo. Yo siempre digo que a los pobres nos llega tarde todo, desde la formación, desde la conciencia de clase, porque uno cree a veces que la culpa siempre la tiene el de afuera, el gobierno, pero a veces una cuota de la que lo que tenemos nosotros es organizarnos y poder encontrar en otras personas. Es lo que a mí me pasó, compañeros y compañeras que fueron nutriendo a lo largo de este último tiempo, de mucho crecimiento para mí, todo lo que hoy voy trabajando día a día. Pero en cuestión, con respecto a la familia fue creciendo a la par de la militancia, a partir de que uno también tiene una responsabilidad, una visibilidad en los barrios populares que también va arrastrando a sus hijas. Eso no hay con qué darle. Hoy yo tengo a mi hija más grande que es militante y está estudiando trabajo social en la Universidad de San Isidro. Digo, muy lejos no cae la manzana del árbol, y entonces digo, se siembra bien, hay que cuidar la plantita, pero porque los frutos no los voy a recibir yo. Ojalá que ella pueda vivir y ser feliz de su carrera, pero sabemos que apunta a una sociedad distinta porque está incómoda con lo que tiene hoy, y eso ya es más que importante que se lo hayamos transmitido junto a su papá. Entraste ya en el siguiente tema que es, bueno, fuiste secretaria de Estado, qué desafío, con qué fueron los desafíos que encontraste, que significó para vos de pronto estar en un lugar donde podías hacer, ¿no? Claro, incluso antes de llegar a la Secretaría de Integración Sociourbana, o sea, vos estuviste en el Consejo Deliberante de San Isidro. ¿Cómo fuiste enfrentando ese momento de decir, esto somos, esto necesitamos? ¿Cómo fue enfrentarse con esa voz? Yo creo que lo primero que me tocó a mí, no solamente convencerme porque tenía la certeza, pero es enfrentarme a eso que yo lo tenía ya dentro mío, decir, bueno, la política para mí no es un fin, sino es un medio para poder encontrar junto a otros y otras la posibilidad de revertir la historia de los barrios populares. Convencida de eso, yo me encuentro con la política. Entonces, creo que no te digo que fue fácil, porque una cosa es decirlo y decir, bueno, para mí es esto, y después ver que hay distintas, digamos,
dentro de la misma política hay distintas fuerzas que te van tironeando para todos lados, y si vos no mantenés esas convicciones firmes, el brillo de la política te puede llevar para lugares que después te miras al espejo y te desconoces, como muchas veces yo veo cierto crecimiento, increyendo en realidad, ni siquiera es un crecimiento porque llegan siendo totalmente revolucionarios, llegando que se comen la cancha, pero después no te dejan crecer. Yo tuve vuelvo a decir, la bendición de tener compañeros enormes dentro de la gestión, siendo concejala también, mucha libertad. Un compañero como Juan Grabois que ha cuidado la gestión, no interviniendo porque lejos está de él de querer decir, él primero desde mucha confianza y ponerme al lado gente, y también yo he buscado gente de que me acompañe y que tenga esas mismas convicciones, digamos, valores y valores cristianos también, entonces, y recostándome mucho también en la iglesia, que acompañó un proceso político en mí, en la cual no me ha dejado sola nunca. Entonces eso para mí era una espalda importante, y no tener desde la política tradicional nadie que me diga por acá sí, por acá no, sino que tenía la certeza de que yo podía tener independencia, autonomía en el trabajo, y eso lo tuve que hacer a fuerza de sentarme, de poner caras cuando me decían, che, acá hay recursos, pero esto no es un barrio, pero bueno, no, bueno, nada, los recursos son para los barrios populares, y yo me ponía en esa postura. Y será también pues una mujer muy grande, entonces daba de temer cuando me enojaba, pero me parece que había convicciones que la traía desde antes, entonces era muy difícil que alguien que vive en un barrio y que decide seguir viviendo en un barrio les plantees otra cosa que no tenga que ver con la forma de ver la política, que es una herramienta de transformación social, y que lo dice el mismo Papa Francisco, es la herramienta por excelencia de caridad porque busca el bien común. Compañeros, ahí les puedo pedir 5 minutos que entro Dale, a mi casa, así no les dale, hago todo el volvemos en un cansancio. ratito. Listo, Dale. yo corto y vuelvo a engancharme. Muchas Dale. gracias, ahí volvemos. Por ahí no la habíamos tenido en su momento, y que quizás si hubiese sido dentro de otra gestión tampoco hubiésemos tenido la libertad. Nosotros empezamos en desarrollo territorial y hábitat, al año no nos entendimos, menos de un año, porque no podíamos poner en funcionamiento el fideicomiso, y después volvimos porque esa área de integraciones urbanas estuvo en sus comienzos en desarrollo social, así que volvimos, con toda la complejidad de pasarse de ministerios y las competencias y todo lo que tiene que ver para el funcionamiento propio de un área. Pero lo hicimos, pudimos hacer ese caminito, y la decisión política fue en ese momento de volver a desarrollo social, así que ahí empezamos a trabajar con otra celeridad que se fue dando con el tiempo, porque después también el ministro cambió, fue otro ministro, y pudimos tener también otra libertad para seguir en ese camino, y además estuvo el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas en la pandemia, que eso también nos dio la posibilidad de maximizar el trabajo y de llegar no solamente con obras que tenían que ver con algunas obras que tenían, digamos, sobre todo agua potable, energía eléctrica, pero en pequeña escala. Con el recurso de ese aporte solidario pudimos hacer mucho más y pensar en la verdadera transformación de barrios grandísimos, por ejemplo, como la Rubita de Chaco, o como el barrio República en San Luis, o en Tierra del Fuego también, llevar gas, y bueno, muchas cosas que quizás con pocos recursos es imposible pensarlo, porque es una magnitud de obra, y además con esta posibilidad que tuvimos nosotros por ley, de que el 25% de las obras que fueran contratadas por municipios o provincias tenían que ser definitivamente cooperativas de los barrios populares, para que ese trabajo en los barrios tenga una pertenencia distinta al ser los mismos vecinos quien tomen mano de obra y quien puedan trabajar solamente con esos proyectos grandes que después fue cambiando. Yo sigo la historia por si me quieren. Te voy a pedir, porque justo no habíamos grabado, pero aprovecho de que te voy a preguntar de nuevo, esto que nos contabas de que fuiste secretaria y que hubo cierta resistencia, ¿no? Por esto de cómo va a ser secretaria en un puesto nacional, alguien que no tiene estudios, no sé, universitarios de tal tipo, no sé cuál sería. Pero me interesa como volver a eso porque ahí nos gustaría saber si te lo propusieron, si vos aceptaste enseguida, si vos tuviste que reflexionar mucho sobre
cómo sería dejar el barrio y pasar a esa escala. Como recuperar un poco eso en esta línea, porque justo no pude grabarlo. Bueno, perdón. No, tranquilo, lo repito. Igual, más allá del trabajo en el Estado y lo que fue mi trabajo en el Consejo Deliberante de San Isidro, yo nunca me fui del barrio. El barrio forma parte de mi vida. Si yo no tuviera esa mirada continua y la entrada y salida de mi barrio todos los días de mi vida, no tendría digamos, esa fuerza para decir, che, esto hay que cambiarlo todos los días y me lo recuerda no solamente el lugar donde vivo. Me parece que esta resistencia de parte de la política, yo no digo el Estado lo forman las personas y le ponen la impronta y la política que necesitan y que creen que es la correcta, muchas veces equivocado, pero en ese entonces creo que la política no vio en los sectores populares, o en mi caso, una mujer de un barrio como yo, profesora de catequesis, sin estudios terciarios, a una persona que pueda llevar los designios de un área del Estado para transformar barrios populares. Yo creo que no es porque sea barrios populares o era un área del Estado, era por ver solamente la cáscara, lo estético, eh, y tampoco me conocían para pensar eso, era solamente el título, era una mujer que vive en una villa. Después cuando nos conocimos, capaz que volvieron a decir, bueno, sí, che, pensábamos que estaba bien que no fuera, pero creo que mi trabajo fue superior a cualquier prejuicio que hayan tenido en ese entonces la política. Yo tengo muy buena relación con gran parte de la política. Pude hacer de la política, las hice una política que fue transversal a dos gestiones y que fue sin banderías políticas, llegamos a lugares totalmente alejados y barrios abandonadísimos, que a veces por desidia propia de los gobiernos locales o porque no había recursos para llegar a ellos. Y yo me sentaba con quien quiera transformar su barrio popular y ahí no había color político que valga, sino la necesidad, la sensibilidad de cambiarle la vida a las familias más empobrecidas de nuestra patria. Digo, eso es lo que nos llevó a, y yo lo hablo por mí porque era la cara visible, pero había todos los equipos de la SISU estaban abocados a transformar esas realidades antes de la política, entonces no iba a ser distinto. Por eso te digo que yo no me voy del barrio, el barrio viene conmigo donde voy porque es la urgencia que se necesita de esa mirada. Creo que es difícil no pensar en alguien que esté viviendo en carne propia esas injusticias para que llegue a estos lugares de decisión, porque sabe de que está hablando y sabe del tiempo rapidísimo. Yo no puedo esperar que una familia de que vaya a hacer un relevamiento y que después que le saques el certificado del papelito por la ventanita de la ventanita y la familia sigue tomando agua sucia, digo, o sigue haciendo sus necesidades en un tacho. Parece que hay urgencias que solamente sabemos quienes vivimos en los barrios populares o quienes vivimos esas problemáticas en primera persona y nos hacen llegar a estos lugares de decisión y te corre el tiempo, digo, ¿no? Eso fue, creo que fundamental en cualquier otra área del Estado. Me parece que uno tiene que tener un mínimo de conocimiento para hacer una gestión, si se puede decir, exitosa o que tenga frutos. Me parece que hay algo que no ve la política de hoy, porque piensa siempre en políticos profesionales que a veces el mayor éxito que tienen es ser hijo de, o ser cercano de, o el amigo de, no en ver si hay qué pasa en la vida de esas familias o de esas personas que llegan y sus familias a querer entrar al Estado, porque digo, yo sería feliz que trabajando en colegios y venir a mi casa. Yo me involucré en la política porque sé que era una herramienta súper virtuosa que depende quién la tenga en sus manos, es cómo van a hacer su desenvolvimiento dentro del Estado. Digo, me parece que hay ahí un lugar donde hay mucho que sondear. Yo aliento todo el tiempo a mis compañeros de los barrios populares a que se involucren en política, que aprendan, que se formen para llegar, y si llegan y tienen esa posibilidad, de hacer un buen papel. Buenísimo, buenísimo. No, no, a mí de verdad me parece, yo nada, te vengo siguiendo en un montón de reportajes. Hace poco estuviste en una charla en la sede de la Fundación Rosa de Luxemburgo con una Una candidata, diputada, la una diputada, diputada, ¿verdad? sí, Ah, fantástico, empleada de casa de me encantó. familia. Las dos estuvieron bárbaras. Y no, y a mí me sigue pareciendo que esto que decís de lo que uno tiene que tener es como o sea, la dimensión que no perdés nunca de vista es
¿qué te lleva a la política? O sea, ¿o qué te lleva a ese puesto o a donde sea que tengas a la enseñanza, a donde sea que tengas que hacer tu trabajo? Y en eso de qué te lleva a la política de la Secretaría de Integración Sociourbana, me preguntaba si vos veías creías que era posible hacer todo lo que hiciste. Si antes de arrancar creías que era posible, o dijiste, bueno, nada, me tiro un lance y veo. ¿Cómo lo viviste? Yo obviamente no le tengo miedo a los desafíos, y eso creo que es una cualidad. Digo, fui mamá de mellizas, las tuve por parto natural. Digo, si puedo pasar esa prueba, puedo ser secretaria de Estado. Ah, es un chiste. Pero me parece que ahí hay algo que tenemos quienes vivimos en los barrios populares, que es todos los no que pudo haber en la vida los tuvimos. No, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Vamos a revertir eso. Creo que fue un desafío enorme y fue una oportunidad de oro, digo yo, ¿no? Y quizás puede haber sido la única oportunidad de hacer y de poner en debate todo el tiempo la política. Por eso es todo el camino que sigo haciendo después de la gestión y que me tienen de acá para allá y que me tienen trabajando en los barrios populares de toda la Argentina, y hago lo posible para ir ya sin la herramienta del Estado, pero no dejando que esto que fue tan virtuoso y que nos mereció premios en la región por todo lo que hicimos. Me parece que ese fue un desafío enorme, que estuvimos a la altura de ese desafío y de poder llevar esos recursos, que fueron muchos, pero se necesitan 2 o 3 gestiones más para que se vea que esa inequidad que hoy existe, esa brecha enorme, del que todo lo tiene, del que está luchando cotidianamente en los barrios por juntarse con un vecino o dos para hacer una parte del pasillo, se revierta, y dimos cuenta de que trabajando de esa manera se pudo hacer un montón de cosas. Entonces creo que desde ese lugar fue importante, disculpen el gato, eh, fue importante poder tener esa mirada desde lo que vivimos. Digo, desde que yo tengo uso de razón, quienes limpiaban los lugares que se tapaban con ramas y basura para que un barrio se desagote en los momentos de lluvia, fue mi papá, fueron vecinos. Cuando nos casamos con mi esposo, cómo hicimos los pasillos de nuestra casa, juntándonos entre 5 vecinos y ponemos un poco cada uno, y se hacía una jornada solidaria el fin de semana y se ponían a hacer. Había personas que preparábamos por un lado los materiales o preparábamos la comida, y los hombres de la casa se ponían a hacer los pasillos, a cortar un árbol, a poner un foco de luz en el pasillo. Siempre fue autogestivo, por eso a veces cuando dicen no, porque vamos a dar los materiales a los barrios, que lo hagan ellos mismos. Eso lo hacíamos sin que el Estado interviniera en nada, no descubrieron nada nuevo, y más sabiendo la experiencia de lo que fue la Secretaría de Integración Sociurbana en esta transformación de muchos de los barrios, que con recursos y con cuidados y con monitoreos y con auditorías, y que poniendo a la misma gente de los barrios a trabajar, como todo eso fue totalmente virtuoso. ¿Cómo vas a pensar en otra forma? Si fue bueno, ¿por qué no lo repetís? Yo creo que la Secretaría, hoy la subsecretaría, ya no es Secretaría, lo sigue haciendo en menor escala, porque no hay esa decisión política de poner recursos para que esto se llegue más rápido posible a los lugares que cuesta tanto llegar el Estado. Pero esta Secretaría sí lo pudo hacer con esa autonomía, con independencia en los recursos. Yo era la presidenta del comité que manejaba los fondos, donde estaba el fideicomiso, así que, y por más que quisieron mentir, inventar que había desvío de fondos y sobreprecios, nada de eso fue cierto. Creo que la única excusa que tenían era demonizar un área que fue muy virtuosa para desfinanciarla. No encontraron nada, pero la desfinanciaron igual, porque la semilla de la duda la implantaron, y en mucho lugar del Estado, de la comunidad, de la sociedad, aprendió. Porque hoy es muy fácil que te digan, así terminan las casas que empezaste. Nosotros no teníamos responsabilidad en hacer casas. Sí, en lugares, en situaciones extremas de, no sé, de una barranca y un barrio se estaba por venir abajo, un cable de alta tensión, hacinamiento crítico y que no podía hacer nada. Entonces pensábamos, y en ese sí podíamos hacer algunas viviendas, pero no teníamos esa responsabilidad. Sí, nosotros financiábamos, no realizábamos las obras. Todo esto que te digo era el financiamiento, y cuidar ese financiamiento para que llegue a los destinatarios últimos.
Mm. ¿No Sí. sé más? No, pensando en el público que va a tener esta entrevista, ¿no? Van a ser estos participantes de la diplomatura que vienen de barrios populares, que se están organizando. Este, ¿qué qué les dirías, no? Este, en términos de, bueno, con toda la experiencia que tenés, estamos en un contexto complicado, este, ¿cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Mirá la que te tiro, ¿no? Así Omar, facilita. Omar, ¿me conoces cuando solamente era una simple madre de niñas en el barrio La Cava? Eh, y sí sabemos de los embates, de los traspiés políticos y vivimos momentos muy difíciles en el 2001, em, con mucha tristeza, con muertes, con desesperación y salimos. Yo creo que siempre hay esperanza, no debemos de perder el horizonte de la democracia. Yo algo por ahí que no comenté en la pregunta anterior es que más allá de que uno se hizo lugar para trabajar y llevar esos recursos y poder transformar la vida de las familias que más vienen corriendo la de atrás desde hace mucho tiempo, su historia es correr la de atrás siempre. eh, Creo que ahí hay también una lucha en la política por hacer que la política la tenemos construida entre todos y todas, desde un maestro, desde un médico, desde una militante o un militante social, desde un cartonero y los mismos diputados y senadores, pero no son no hay que transformarse. Hoy está la palabra casta, digo, el que dice que no existe la casta miente, pero que no te conviertas vos en casta. Esto es creo lo que está pasando ahora. Había tanta, digo, se le caía las babas por ser casta, hoy se convirtieron en eso. Pero llegaron con ese discurso y creo que es lo que más molesta. Pero por eso yo los invitaría a quienes están escuchando esto de hoy es a intervenir políticamente. Me parece que la política, cuando más le perdamos el miedo a este compromiso, a esta participación y más de los sectores populares, va a ser muy importante. Siempre es importante que te apadrinen. Hoy hay mucha gente en la política que ha llegado y que pueden trabajar para eso, pero tienen que animarse, tienen que primero tener esa experiencia desde el barrio. Uno no puede llegar como un desafío personal y como un lugar de éxito y un fin, como decía al principio, sino que es un medio para transformar eso que tanto te molesta y que uno siempre está enojado porque esto, falta esto, no se hace esto y que el Estado y que la política, hay que involucrarse, no queda otra. Es el camino que yo hice ya grande, yo entré a la política a los 35 años, tampoco que fui militante, juvenil, no. Yo terminé el secundario a los 23 años porque hice un estudio terciario, hice un estudio secundario ya de grande y después me fui formando, pero hay una conciencia social que es la que te tiene que marcar el rumbo, es la que te tiene que salir de las entrañas, yo le llamo Espíritu Santo, porque soy catequista, pero es eso que te revuelve las tripas de la injusticia, te tiene que movilizar a hacer cosas para transformarlos, desde el espacio social, desde el comedor, desde el club, desde la escuela, la universidad, desde los lugares más recónditos de la patria, pero juntarse con otros y con otras para charlar primero en qué hace falta y empezar en conjunto. Creo que ninguna aventura en soledad es buena. Me parece que hay que organizarse en todos los ámbitos de la vida para llegar y transformar eso que tanto nos molesta. Más allá que después es uno el que es la cara visible, eso sería totalmente injusto de mi parte decir no, porque fui yo la que estaba. Yo creo que fue una parte importante que sea una mujer del barrio, porque también a cierta parte de la política que tiene tirria por los pobres, el que haya una mujer de un barrio que esté ahí y no tenía mucha chance, más allá de horadar una figura por abajo o decir cualquier cosa, pero nunca de frente. Siempre fueron cosas que digo, bueno, yo lo tomo de quien viene. Pero es importante no perder eso que nos mueve a hacer cosas por los otros y creo que todos los ámbitos de la vida. Y si son personas de fe, con más razón. Digo, no puede ser la fe por un lado y la política por otro, sino va en el mismo camino, se cometen muchos errores. Pero me parece que el involucrarse, el estar atento y transmitir esto, que no, tampoco queda en nosotros, ¿no? Lo que vamos viendo hay que transmitirlo, sean hijos, amigos, pareja, sus padres, sus hermanos, me parece que bienvenido el debate político si es para una construcción donde todos seamos beneficiados y beneficiadas.
Sí, la verdad, te agradezco de corazón, Fer. Como vos decís, nos conocemos hace un montón, te requiero. Y no- para nosotros es re valioso tu testimonio. Este, así que eso, súper agradecidos, de corazón. Y bueno, ya te estaremos mandando cómo quedó y qué sé yo, y contando cómo avanza la Diplo y sus participantes. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas No, gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes. Un beso enorme a seguir construyendo esa patria que tanto necesitamos, también desde las universidades que no nos saquen ese sueño y esa posibilidad de formarnos. Qué gran herramienta de ascenso social y transformación social. Así que muchas gracias. Estoy cuando me necesiten, avisen nomás. Abrazo enorme. En un allanamiento en búsqueda de una moto robada, pero estaban allanando el lugar equivocado y tan equivocados estaban que estaban allanando el local de alguien que hasta fin de año pasado había sido funcionaria del gobierno nacional. Sucedió en San Isidro, ahí vive Fernanda Miño, que trabajaba en una dependencia del Ministerio de Desarrollo que se encargaba de la urbanización de lugares de los barrios populares. ¿Sí? Sin embargo, le allanaron la casa, la policía, buscando una moto robada y el episodio fue bastante violento. Mercedes Mora, ¿dónde estás? Estamos con Fernanda, Rolando, porque esa moto finalmente nunca apareció, pero a ustedes los maltrataron, los violentaron. Vos estabas con toda tu familia. Fernanda, ¿cómo fue el hecho? Mira, nosotros llegábamos el primero buen día, estábamos trabajando con mi esposo, me fue a hacer un trabajo más de compañera Ofelia Fernández que presentó un informe y después estaba convocada para ir a la tele y después llevamos a una compañera a retiro y nos vinimos a casa, ya eran más de las 10, al otro día era el día laboral, día de colegio y estaban mis hijas terminándose de bañar, unas terminando una maqueta para el colegio, mi hija haciendo algo para comer y eso y yo subí con mi esposo, se iba a cambiar porque llegábamos a la calle recién y escuchamos que empiezan a forcejear afuera, a gritar. Yo bajo corriendo porque por lo general anoche se arman algún conflicto, unos si están sin armas sale, trata de componer, que no peleen, están enfrente de la casa, que están los chicos se ponen nerviosos, pero estaban queriendo entrar a la casa y empezaron a romper el portón. Cuando mi hija le decía, no rompa que te abro, que se me van a escapar los perritos. Nada, la empujaron, la tiraron al piso. Cuando yo bajo y le digo, no le peguen, esperen, me pega un golpe de puño por acá, me empuja con un arma larga y con el escudo que tenía. Mi hija cuando va bajando, una nena de 12 años, la apuntan a la cabeza y me la empujan también. Digo, no la toque, que es menor, dejala que se siente, que se va a poner nerviosa. Subieron, porque estaba mi esposo arriba y no lo dejaban cambiarse. Yo les gritaba acá que no lo golpeen porque tiene varias operaciones de un choque fuerte que tuvo en su trabajo, en el servicio penitenciario. Y no, era el grito, insulto, tirate al piso, hija de puta. Y no me decían qué era. Le digo, díganme qué quieren, qué están buscando. Se equivocaron, le decía, se equivocaron en una casa de familia. No, estaban buscando una moto y estaban buscando una moto dentro de una casa. Se metieron a mi cuarto, revolvieron todo. ¿Una moto en una casa? Un cajón de medias. Una moto dentro de una casa. Acá son pasillos. De hecho, muchas veces vinieron los periodistas y saben que dentro del barrio hay pasillo. O lo dejas afuera con una cadena o lo dejas en el pasillo, pero acá no había una moto. Estaban buscando una moto robada. También en esto sabemos las internas que hay dentro de la misma policía. El mismo gobernador se comunicó conmigo ayer a la mañana, hablamos. Yo tengo una relación muy afectuosa con él, yo fui parte de la gestión y trabajamos en muchos municipios con la provincia. Y él desde ya a disposición, que empezó a iniciar investigaciones en la misma policía, porque había pasado esto, cómo fue la inteligencia. Digo, esto tiene otras implicancias que yo hoy no las sé, pero es imposible que entrara a la casa de alguien con la violencia que entraron, con los golpes, no fijándose que había menores. No, y además quiere decir que ni siquiera... Que había un robo. Si sabían el nombre tuyo y de tu marido, quiere decir que ni siquiera pusieron tu nombre en Google. Se hubieran enterado de quién eras. Ahí está, eso es lo que nos tenemos dudas, pero estuvieron esperando a la vuelta del pasillo de mi casa desde las
10 menos 20, es lo que me decían los vecinos. Acá yo pasé casi 9:30, 10 menos 20 por necesidad, ya estaban todos ahí. O al revés, Esperaron a o sí ustedes sabían estén en quién su era. casa para hacer Fernanda, todo eso. ¿cómo estás? Melissa Molina te saluda, sé del trabajo que hiciste, sobre todo con respecto a las mujeres que sufren violencia de género, todas las cosas que fueron haciendo desde el área que vos conducías desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Vos creés esto que te preguntaba Rolando, ¿no? Que puede llegar a tener una implicancia política? De hecho, Juan Grabois, que es referente del espacio, entiendo que vos estás, dijo, responsabilizó por el hecho al gobierno nacional y advirtió que fue un accionar propio de la dictadura. Esto, digamos, ustedes están haciendo... Sí, pero ahí no cierra, porque es la justicia provincial con la policía bonaerense. No es el gobierno nacional. Si vos me decís, bueno, es una causa federal digitada por una fuerza federal, Claro, todavía. es como todo medio raro, sí, no se termina de entender bien, pero bueno. Acá vos... Sí. Acá tenés episodios muchas veces que vienen autos de la policía a llevarse pibes y de repente llega otra fuerza que Claro. entonces estaba acá Lutoy, que son más cercanos, que son más conciliadores, pero vienen los otros. Hay una interna en Claro, la policía, eso todos lo sabemos por cómo actúan en los barrios. Lo que le da a ellos les da como una libertad hoy a la fuerza policial. Vemos cómo les pegan a los mismos jubilados y todo. Es un aval de la violencia, si son jubilados, si son manifestantes, si sos militantes, si entras en un barrio, no les importa. Porque le da justificativo que vivas en un barrio y que ya ello es duda y ya es violencia y es amedrentamiento. En este caso, digo, más allá de saber dónde vivo, todo el tiempo dicen, acá creo que es la cuarta nota que sale de mi casa, que no sepan dónde vivo. Acá hay otras implicancias, no las sé, hay que investigarlas. Me da mucha intriga porque se llevan un arma y no llevan al dueño del arma, que es mi esposo, que es un arma reglamentaria del servicio penitenciario. Por eso digo, yo estoy tranquila porque mi familia está bien, porque estas situaciones pasan y no te digo que estamos preparados porque ese momento horrible no te lo saca nadie, pero estamos expuestos a decidir seguir viviendo en un barrio, haciendo la tarea que hacemos. Sabemos que estamos expuestos. No solamente mi esposo, mi familia, sino mis hijas, a este trato de parte de la justicia, que por vivir en un barrio tienen el aval de venir a pegarte, a insultarte, a lastimarte y a inventar cosas que no son ciertas. A romper el portón de mi casa, empujaron con fuerza la puerta, le pegaron a mi hija en la cara, la tiraron al piso. Yo bajé rápidamente y le dije que no le pegue, que no le lastimen, que querían. Entró uno con un escudo y apuntando con armas y bueno, me pegaron en la nuca, me agarraron de los pelos, me tiraron al piso sin decir nada. Los vecinos afuera, ¿qué había pasado? Porque hoy hay mucha violencia en nuestro barrio, como muchos de los barrios populares de la Argentina. No está preparado cuando sale a la calle a luchar, pero que se metan a tu casa de esa manera, pegándote, insultándote, no. Hacen investigaciones para esto, por el robo de una moto X en San Martín, vienen a tu casa, entran de esa manera, te pegan, nos violentan, nos insultan, pero sigue pasando lo mismo a 3 pasillos de mi casa. Es eso lo que digo, bueno, si me atacan de este lado es porque algo estamos haciendo bien.